Bienvenidos al Evangelio según Mauricio. Y el título de este video es ¿qué es el olvido? Entonces ahora vamos a profundizar en esta palabra que se ha leído mucho en todo este libro de la ley, tanto en Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números, del olvido. Entonces ahora vamos a ver qué es el olvido. Entonces para esto vamos a Deuteronomio capítulo 8, verso 11 al 14, dice así: Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver con respecto a el olvido? Entonces, lo primero son los malos pensamientos. O sea, entonces el olvido se genera por estos malos pensamientos. Y estos malos pensamientos nos llevan a un segundo error, que son los celos o la envidia. Y estos celos y esta envidia producen enojo. Entonces estos primeros tres errores, que cada uno genera el otro, son el inicio del olvido. Entonces son los malos pensamientos, los celos o la envidia y el enojo. Y esto queda claro en Mateo capítulo número 15. Mateo capítulo número 15 del 1 al 20. Mateo capítulo 15 del 1 al 20, dice así: porque tus discípulos, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios con todo aquello con que pueda ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, sino así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Entonces esto debemos tenerlo muy claro, muy presente. Esto es el objetivo de este video. Y estos son estos pequeños mandamientos, los cuales estos judíos realmente no percibían. Y vemos que esto es lo que decía. Entonces vemos que primero empezaron con malos pensamientos porque fueron a probar a Jesús, diciendo o pensando de mala manera, que estaban deshonrándolos, debido a que estaban quebrantando estas tradiciones que ellos habían estipulado. Y esto los llevó también a estos celos, a esta envidia, debido a que el Señor Jesucristo era respaldado, y eso también los llevó a ese enojo. Ahora capítulo 7, verso 7, digo: hipócritas, dice el Señor Jesucristo, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero más su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca del hombre contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose, sus discípulos le dijeron: ¿sabéis que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él les dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejalos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Verso 15, respondiendo Pedro les dijo: explícanos esta parábola. Entonces Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra a la boca va al vientre y es echado a la letrina?
pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina a el hombre. Entonces ahí vemos más claro al respecto. Ahora vamos a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, verso 31 al 43. 31 al 43. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las unas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces estos son los pequeños mandamientos que hablaba el Señor Jesucristo. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciereis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me viniste a visitar. Recordemos que estos eran los pequeños mandamientos que hacía Jesucristo, porque decía que si no tenías más justicia que los escribas y los fariseos, no entrarían en el reino de Dios. Verso 45, entonces le respondieron diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces estamos viendo ya con más claridad en lo que consiste el olvido. Entonces todo empieza con esos malos pensamientos, los llevas a los celos o a la envidia, estos malos pensamientos, y estos malos pensamientos nos producen enojo, y este enojo es el que se está manifestando y crea todas estas otras cosas. Vamos a Marcos para más claridad. Vamos a Marcos capítulo 4, verso 6. Marcos capítulo 4, verso 6 dice así: pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Entonces vemos que este enojo es lo que habla el Señor Jesucristo aquí, de que estos son los que cayeron o los que estaban, vemos al verso 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados entre pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento se regocijan con gozo, que son los que acabamos de leer, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces vemos que por estos celos y este no olvidan la ley o el evangelio. Entonces por eso es que ya tropiezan, porque tienen malos pensamientos en sí. Estos malos pensamientos los llevó a los celos, y estos celos los llevaron a la ira, al enojo.
y esto, al venir la persecución y al venir las dificultades, ahogaron la palabra. Ahora vamos a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, verso 21, dice así: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Entonces, todo esto aquí ya viene y se ejecuta en la incredulidad, que es exactamente lo que ya produce o lo que se produce a continuación. Recordemos, primero fueron los malos pensamientos, estos nos llevaron a los celos, y estos celos y esta envidia nos produjeron enojo, y este enojo nos llevó a apartarnos o desconcentrarnos de Dios, y esto ya nos lleva a la incredulidad. ¿Por qué la incredulidad? Porque ya empezamos a dudar, debido a que estamos en maldad, estamos haciendo lo malo, y el que está haciendo lo malo no puede esperar el respaldo de Dios. Entonces esto ya nos lleva a la incredulidad y a preguntarnos si realmente Dios está con nosotros. Vamos a Marcos capítulo 8, verso 14. Marcos capítulo 8, verso 14. Y dice así: habiendo olvidado traer pan y no teniendo sino un pan consigo en la barca, él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes, que es lo que hemos estado leyendo. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entonces Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no traéis pan? ¿No tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecidos vuestros corazones? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis, vea que no recordaban, ya estaban en incredulidad. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando las 7 panes entre los 4.000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Entonces vemos que realmente no recordaban, se habían olvidado o tenían malos pensamientos, como hemos visto en otros videos anteriormente, que los discípulos tenían malos pensamientos, y ellos escuchaban mucho a los fariseos y todas estas discusiones, los cuales hemos visto en anteriores videos. Ahora vamos a Lucas. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, verso 17 a el 26. Lucas 17 al 26, Lucas 5. Dice así: aconteció un día que él estaba enseñando y estaba sentado con los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Entonces recordemos que el poder de Dios estaba para sanar. Recordemos que estos fariseos, estos intérpretes de la ley, tenían malos pensamientos de Dios y veían su respaldo, el respaldo de Dios. Entonces tenían celos y envidia, esto les producía enojo, y este enojo los llevaba a ir en contra de Dios, lo cual producía incredulidad. Entonces ellos estaban en incredulidad. Entonces dice el verso 18: y sucedió que unos hombres que traían un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallaban cómo hacerlo a causa de la multitud. Subieron encima de la casa, y por el tejado lo bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Y al ver la fe de ellos, les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias, malos pensamientos y envidia y enojo? Porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones?
¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y ve a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado. Bueno, entonces vemos más específicamente cómo todo esto va en esta concordancia. Vemos que estos tenían malos pensamientos, estos malos pensamientos nos los llevaron los celos y la envidia por el Señor Jesucristo. Estos celos producían enojo, incluso decían entre sí, y cuando si se lee más profundamente estos evangelios, se ve cómo ellos cavilaban y decían cómo lo matamos, lo cual hemos visto en videos anteriores. Y vemos que este enojo, estos celos producieron incredulidad, y esta incredulidad ya efectuada produjo disipación. Entonces, ¿qué es exactamente esta disipación? Vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 3. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 3 al 5. Si alguno enseña estas cosas y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, según el diccionario, esta disipación es un estado es el estado de una persona que se entrega únicamente a estos placeres propios y se dejan llevar por ellos. En mi propia interpretación son estas personas que se llevan a sí mismos o se llenan de sí mismos para hacer daño a los demás con ira. Entonces vemos que esta es esa disipación. Estas personas llenas de ira, de rabia, son estas personas las que están en esta disipación o en esta falta de fe o en esta falta de amor a Dios. Entonces todo esto es esa disipación. Entonces ellos entraron en esa falta de buscar a Dios. Entonces eso es esa disipación. Entonces llegaron los malos pensamientos. Estos malos pensamientos llegaron a los celos y la envidia. Estos celos y envidia llegaron al enojo. Este enojo o esta rabia producieron incredulidad o falta de fe. Esta incredulidad los llevó a la disipación o a la falta de Dios, la falta del amor de Dios, a la falta de buscar a Dios. Entonces vamos a Santiago capítulo 2, verso 1 al 26, o sea, todo el capítulo 2 de Santiago. Santiago capítulo 2, verso 1 a el 26. Dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida,
y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Verso 4. No estáis haciendo entre vosotros mismos, no estáis no estáis haciendo distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces recordemos que estos pobres, el apóstol Santiago era discípulo del Señor Jesucristo. En la predicación del Señor Jesucristo, estos pobres eran estos pobres en la fe, o sea que Dios había elegido a los pobres en la fe, o a estas personas que realmente amaban a Dios para que heredaran el reino de los cielos. Pero vosotros, verso 6, pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos o estas personas que están llenos de sí mismos, como los fariseos y los escribas, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Entonces vemos que realmente eran estos escribas fariseos los que los arrastran a los tribunales, o los que hablaban mal de ellos, o los que estaban llenos de esta ira, de esta disensión para herir al prójimo. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis asesión de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dice, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometéis adulterio pero matáis, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí. Pero alguno dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe por obras y yo te mostraré mi fe. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que por la fe se perfeccionó y que la fe se perfeccionó por sus obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros decís, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera, que fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces aquí vemos que esta disipación es esa falta de fe y esa falta de obras, porque se decide es el yo mismo, el propio eco. Ahora vamos a Génesis capítulo 6.
Génesis capítulo 6, versos 5 al 8. Capítulo 6, versos 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del hombre, de ellos era de continuo solamente el mal. Recordemos que esto ya lo vimos en los primeros videos y vimos la explicación más profunda sobre esto. Verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová. Entonces aquí vemos cómo Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y actúa de la misma manera. Y aquí estamos sabiendo de cómo en esa época Dios se enojó y quitó ese pueblo y solo quedó Noé, como lo hemos visto, como lo vimos en esa época en estos videos, y como lo vimos también con el pueblo de Israel cuando Dios los dejó como pueblo. Entonces vemos que Dios es el mismo en todas las épocas, y todo esto se cumple. Génesis verso 30, capítulo 31. Génesis capítulo 31, verso 29. Génesis capítulo 31, verso 29. Y dice así: poder hay en mi mano para hacerlos mal. Recuerda que aquí estaba hablando, o lo vimos en videos anteriores, que estaba hablando el suegro de Jacob, y y Dios ya le había amonestado en el camino para que se comportara con Jacob. Y dice así: poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche, diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Entonces aquí vemos el respaldo de Dios para con los reptos, y también el castigo de Dios para con los que quieren seguir sus propios caminos. Y en este caso el suegro de Jacob. Y esto ya lo hemos visto en videos anteriores. Verso 42 dice así: y si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y el temor de Jacob, no estuviese conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Entonces aquí vemos cómo todos estos sucesos siempre han ocurrido. Job, vamos a Job. Job capítulo 34, verso 36. Y aquí está hablando de uno de los amigos de Job, y dice así: deseo yo que Job sea probado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes a la de los hombres inicuos. Entonces vemos cómo aquí son estos malos pensamientos. Y si leen después, vemos cómo Dios se enojó con estas personas y les dijo a ellos que no hablaban conforme a la verdad y que no hablaban conforme a su pensamiento, sino que hablaban conforme a sus propios intereses. Si ustedes leen más el libro de Job, va a ver cómo Dios los reprende. Ahora vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 14, verso 22. Proverbios capítulo 14, verso 22. No yerran los que piensan mal. Misericordia y verdad alcanzan los que piensan el bien. Entonces, ¿qué estaba haciendo este amigo de Job? Estaba pensando el mal. Estaba pensando en que le fuera mal a Job. Y vemos que qué es lo que dice Dios con respecto a eso. Dice: no yerran los que piensan el mal, y es realmente así, porque no alcanzan misericordia. Y ahora vamos a Zacarías.
Zacarías capítulo 7, versos 10 al 12. Zacarías 7, 10 al 12. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre. En ninguno piense mal en su corazón contra su hermano, pero no quisieron escuchar. Antes antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Entonces vemos que estos son uno de esos pequeños mandamientos que hablaba el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos no los querían hacer. Y vamos a leer verso 10, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, y esto era lo que decía el pueblo de Israel, ni al pobre. Ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Recordemos que esto era lo que ocurría mucho en esa época cuando el Señor Jesucristo estaba predicando, incluso les habló de la parábola del buen samaritano y que quién era el prójimo del hombre que haya sido herido, llamándoles la atención a estas personas, verso 11, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos envía por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto el enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Entonces ahora vamos a Daniel. Daniel capítulo 6, versos 5 y 6. Dice así: entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino lo hallante contra él en relación contra la ley de su Dios. Entonces estos gobernantes y sabios se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Entonces recordemos que entonces le dieron instrucciones o motivaron al rey Darío para que hiciera una estatua y que el que no se arrodillara fuera echado al pozo de los leones, y así pasó que pensaron mal contra Daniel. Y ocurrió que Daniel fue guardado, y estas personas, si leen más adelante, se darán cuenta de que perecieron. Primera de Pedro capítulo 4 verso 3. Primera de Pedro capítulo 4 verso 3. Dice así: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. O para esto está el evangelio, para que todos escuchen la predicación. Vamos a segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 18. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 18, al terminar. Dice así: pues hablando palabras infladas y vanas, seducieron con concupiscencia de la carne y disolución a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algo es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidas, su postrer estado viene a ser peor que el primero.
pero mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volviéndose atrás del santo mandamiento del que les fue dado, para que, pero que les acontece lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada se revuelca en el cielo. Entonces aquí vemos cómo todo eso tiene que ver con el olvido y tiene que ver con todo lo que ya hemos hablado, que comenzó con estos malos pensamientos, con estos celos o envidias que provocaron enojos, que al final producieron incredulidad, y esa incredulidad pasó ya a la disipación o disolución, y esto llevó pues a ser incrédulos o personas que se apartan de la verdad. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 3, verso 15. 15 al 22. Dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desnudo, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todo el que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi padre, me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces aquí vemos cómo Dios trata a estas personas que han dejado ya el camino y que se han ido tras su propio parecer, y les dice que los vomitará de su boca, que no son ni fríos ni calientes. ¿Por qué? Porque se aparentan y quieren estar en, como en esa relación de compañerismo con las demás personas, simplemente aparentando. Y les gusta ser como tenidos en cuenta, lo cual ocurría con los fariseos y los seduceos y los intérpretes de la ley. Por esto vamos a Mateo. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, verso 19 y 20. Mateo capítulo 5, verso 19 y 20. Dice así: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Entonces, cuando el Señor Jesucristo decía que si la justicia de ellos no era mayor que los escribas y los fariseos, es por todo lo que ya hemos hablado en este video, porque estos pequeños mandamientos eran los que los escribas y los fariseos que no los consideraban. Los que ya hemos visto, como el incumplimiento del honrar al padre y madre, como todo esto que ya hemos visto, que simplemente no pensaban que estaban haciendo mal. Y profundicemos en Mateo 19. Mateo 19, verso 3
al 9. Dice así: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Les dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no era así. Entonces la respuesta es esta: la dureza del corazón. Entonces ya llega la dureza del corazón. Entonces empezamos con los malos pensamientos que produjeron celos y envidia, los cuales produjeron enojo, de los cuales vino la incredulidad, la falta de fe. Después vino la disipación o el querer hacer sus propios caminos. Y ya después de esto llegó la dureza de corazón. ¿Por qué? Porque se volvieron duros y ya no quieren escuchar a Dios, no quieren buscar a Dios, no quieren amar a Dios, no quieren que sus obras sean reprendidas, no quieren que el camino de Dios se les sea revelado, porque no son sinceros y no quieren cambiar, y no quieren salir de su comodidad, no quieren salir de su zona de confort, no quieren salir de su mal camino, simplemente se quieren alabar a sí mismos y quieren ser reconocidos ellos mismos, pero no pretenden el agradar a Dios, ni buscan el camino de Dios, ni quiere que Dios se les acerque para que Dios no los reprenda. Entonces vemos que esto ya es esa dureza de corazón. Y esto era lo que decía el Señor Jesucristo: por vuestra dureza de corazón. Entonces, así que verso 8, y él les dijo: por la dureza de vuestros corazones Moisés os permitió repudiarla a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la adúltera, adultera. Con la repudiada, adultera, perdón. Le dijeron sus discípulos: y si la condición del hombre con la mujer, perdón, y si es la, le dijeron: si así es la condición del hombre con la mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. Entonces vemos que estos eran estos pequeños mandamientos que decía el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque para ellos, o ellos no querían cumplirlos, ellos no querían someterse a Dios, ellos querían seguir teniendo varias esposas, querían tener divorcio, poner carta de divorcio a las mujeres, querían llenarse de ego y vanagloriarse en ellos mismos, repudiando y casándose con otras mujeres, y de esta manera sentirse bien, sentirse en agrado. Y vemos que esto era lo que les pasaba. Entonces vemos lo que realmente el Señor Jesucristo les estaba, o lo que les estaba diciendo. Ahora vamos a Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 7, verso 10. Dice así: pero los que están unidos en matrimonio mando, no yo, o no el apóstol Pablo, sino el Señor. ¿Y quién es el Señor? El Señor Jesucristo, Dios mismo. Que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Verso 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Entonces vemos cómo se confirma esto
de que ellos se divorciaban por su incredulidad, por su falta de amor a Dios, por la dureza de sus corazones, porque ellos simplemente querían su propio deleite y no buscaban la gloria de Dios. Y al final se olvidaban del mandato de Dios. ¿Y qué es el olvido? Entonces el olvido es todo esto que hemos estado meditando y vemos que realmente el olvido es algo muy profundo. Y hasta aquí este video. Muchas gracias.